Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí a través de nuestra pantalla. Gracias porque estamos este día, que ese es el día que el Señor ha hecho. Gracias porque podemos estar respirando. Tenemos que dar gracias a Dios también por eso. Y pues te quiero dar la bienvenida a este día eh, para poder escuchar la palabra que el Señor trae. Sabemos que está en su corazón, sabemos que Él transmite algo en a través de su palabra para con nosotros. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para poder entender realmente la escritura, para poder entender realmente lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, a través de su palabra. Pero antes de entrar al tema que vamos a desarrollar este día, quisiera orar, tengo unas peticiones de oración aquí que me han hecho llegar y pues vamos a orar para que el Señor haga su obra en las personas, para que el Señor, para que primeramente la gente pueda conocerlo y para que pueda recibirlo como su Señor y Salvador, porque eso es lo más importante, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces vamos a orar por el niño Carlos René Mares Torres y familia. Este niño tiene 8 años de edad, está en el hospital, llegó por un apendicitis, pero al estar en el hospital el niño trajo COVID, entonces ahorita creo que lo intubaron al niño. Entonces vamos a pedir por su familia, por sus papás, para que pues el Señor haga la obra ahí y que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Que ellos también puedan reconocerlo a Él como ese Dios sanador, como ese Dios que tiene el control de todo, ¿no? Y también vamos a orar por Lourdes Armenta Lugo, que también está en la misma situación de COVID. Igual vamos a orar por suegro de Aarón, que sabemos que también está allá en Nogales, en el hospital. Está estable, pero está un poco delicado también. Y vamos a orar por Jesús, por Maideli, por Jorge Molina y pues, también por Aarón, por salud para ellos, para que el Señor restaure su cuerpo, su vida, para que el Señor quite toda cosa que esté estorbando ahí en su cuerpo, ¿no? Entonces, Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias han sido nuevas este día. Gracias porque tú has derramado tu bendición sobre nosotros, Señor. Y ponemos delante de ti, Señor, estas peticiones, Señor. Quizá no podamos conocer a unas personas, pero tú sí las conoces, Señor, y tú sabes quiénes son. Te pedimos para que seas tú tomando el control, Señor, en esos lugares donde se encuentren, ya sea en sus casas, en algún hospital, Señor. Yo te pido para que tomes el control de todo, Señor, de esos médicos, Señor, de esas enfermeras también. Cúbelos y protégelos a ellos también, Señor. Te pedimos para que estés tomando el control tú de todo, de cada situación en específico de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido para que seas tú derramando de tu bendición y de tu unción nueva y fresca este día sobre sus vidas, Señor. Que ellos te puedan reconocer y puedan ver, Señor, que tú eres el Dios sanador, que tú eres quien dirige, Señor, las cosas, Padre. Yo lo pongo en tus manos, Señor, y te digo, Padre, para que tú bendiga su vida, Señor, para que tú seas quien esté tomando el control de cada situación y de cada familia, Señor, ahí representada en cada uno de estas peticiones, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y que el día de mañana podamos ver, Señor, esos testimonios, podemos escuchar esos testimonios, Padre, de lo grande que eres tú, Señor, y que la gente te pueda reconocer y te pueda dar la gloria a ti, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Eh, está, es el tema, se le ha puesto nuestra esperanza vive. Y muchos de nosotros sabemos que la esperanza de nosotros es Jesucristo. Y que alabamos y que exaltamos a un Dios vivo, a un Dios que existe, un Dios que es real. Quizás no lo podamos ver o para sí directamente, pero sabemos que Él existe, que Él está vivo, que Él se pasea en alabanza de su pueblo cuando lo estamos adorando, cuando lo estamos exaltando. Entonces sabemos que nuestra esperanza tiene que vivir
porque Él siempre nos los pone en su palabra, nos los dice y nos los repite por varias ocasiones, ¿no? Entonces la cita bíblica que vamos a estar manejando es Isaías 53:11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchando lo que tú quieres hacer, Señor, a través de nuestras vidas, para nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Venimos con un corazón dispuesto y con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar lo que tú tienes este día y poder ponerlo por obra, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues como dice su palabra, que fueron más de 600 años antes de que Jesús naciera, que el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, escribió las palabras que estamos por leer. Estudiando la palabra, específicamente la semana en que Jesús iba a ser crucificado, esa semana y específicamente el día que Jesús murió, hubo una cantidad sin fin de profecías exactamente cumplidas, una tras de otra. 600 años antes de que Jesucristo naciera, la última parte de esa profecía que vamos a leer ahora, la profecía declaró cómo Jesús nacería en un lugar humilde, que sería de procedencia tan humilde y tan sencilla que nadie pensaría que él era el profeta que había esperado los judíos. Nos dice que sería rechazado por su nación, que le voltearíamos la cara, dicen ellos, mientras él pasaba por el camino doloroso, llevando la cruz cuando el Señor iba a ser crucificado. Que sería enjuiciado injustamente, que sería ejecutado entre dos criminales, que perdonaría sus transgresiones como Jesús lo hizo cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Que las ovejas, queriendo decir sus discípulos, serían desparcidos cuando él fuera apresado, pero que por el gozo puesto delante de él sufriría el oprobio, porque vería por fe lo que ganaría su sufrimiento. Lo que viene siendo lo que dice aquí: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y es exactamente lo que nos dice la escritura al final, como les comentaba ahorita: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yendo a la historia del Nuevo Testamento, lo último que nosotros sabemos de los discípulos cuando Jesús es clavado ahí es que apenas unas pocas mujeres, su madre, Juan el discípulo amado, como le llamaban, de lejos, ellos de lejos miraban mientras Jesús muere en la cruz. Lo siguiente que sabemos es que ni uno de sus discípulos está cerca. Todos aquellos huyeron por el temor antes de que le podía pasar a Jesús, y pasó que fue la tortura y la muerte. Se nos dice que Jesús muere y que mientras él está muriendo hay un par de discípulos secretos de Jesús, que son líderes, gente cercana a los religiosos y a la gente que mandó a Jesús a la cruz, que no estaban de acuerdo con lo que había pasado, y entonces se acercaron a Pilato y pidieron respetuosamente poder retirar el cuerpo de Cristo de la cruz. Era algo que había que hacer porque cuando había una persona crucificada no podía durar mucho tiempo, porque siempre cuando hacían eso lo hacían en las plazuelas, en los lugares públicos. Entonces, como se venía el fin de semana, no podían permanecer las personas ahí. Entonces era algo que ellos fueron con Pilato para que él los dejara retirarlos. Y ninguno de los crucificados podía estar ahí, como les decía, porque aquella era una afrenta aparte, porque en ese tiempo era una afrenta a la fiesta de la Pascua. Por lo tanto tenía que ser retirado de manera pronta, y recordando también la ejecución podría durar hasta muchas horas o días, y por ser que la Pascua venía, los soldados recibieron instrucciones volviendo a Jesús que tenían que venir a revisar que los crucificados fueran retirados de ahí
que hubieran muerto. Por lo tanto vinieron con sus espadas y con sus instrumentos a querer quebrar los pies. Siempre que sucedía eso, los soldados tenían la misión de venir a retirar, y lo primero que hacían era con sus armas o con instrumentos cortar o quebrar los pies de las personas, de los ladrones que estaban en ambos lados de Jesús. Usted sabe que al quebrar los pies de ellos simplemente anticiparían o harían más rápida la muerte de esas personas para poder retirarlos. Pero cuando llegaron a Jesús, nos dice en el Evangelio que el centurión, constatando que Jesús ya estaba muerto, no quiso quebrarle las piernas, sin saber que al no quebrarle las piernas se cumpliría otra profecía de Isaías que había dicho que ninguno de sus huesos sería quebrado. Y entonces decide atravesarlo el costado con una espada, sin saber que la profecía de otro profeta diría que un día, cuando la nación entera de Israel se vuelva a Dios, porque está apartada de Dios, cuando se vuelva a Dios y reconozca que el Mesías que esperaban ya vivió, y que es Yeshua, Jesucristo, nuestro Salvador, que ellos llorarán por aquel que ellos traspasaron. Se cumplió la profecía también cuando habla de esto. Y volviendo al tema, así que siendo que Jesús ya había muerto, José de Arimatea, que es un hombre rico, le pide con todo respeto a Pilato le permitía retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, sin dejarle saber que él también era un discípulo. Y Pilato le dice: ¿tienes mi permiso? Entonces él va con las mujeres y retiran el cuerpo de la cruz, y él trae lienzos, él trae ropas nuevas, y lo envuelve en el cuerpo del Señor y lo usa en su propia tumba. Una tumba que había cavado en la piedra cerca del monte de la Calavera, que nadie había usado jamás para recibir el cuerpo de Jesús, cumpliendo otra de las profecías que dice que el Señor iba a ser sepultado entre ricos. Qué tremendo es esto. Pero para los que creemos que la Biblia no es mitología, ni son historietas, ni son poesías bonitas como pueden decir mucha gente, es la santa e incorruptible poderosa palabra de Dios. Para los que creemos eso, nos llena de fuego en el corazón saber que cada cosa que pasó ese día ya había sido escrita, dicha y escrita por Isaías. Jesús fue sepultado. Y vamos al punto en los que los discípulos están escondidos, callados. Pero lo siguiente, si usted lee los evangelios y en el mismo libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los discípulos están gritando llenos de gozo. O sea, están gritando pero callados, ¿no? Llenos de gozo, llenos de fuerza. Están diciéndole a todo el mundo: el que ustedes juzgaron, el que ustedes dijeron que era un criminal, ese era el Hijo de Dios, y nosotros somos testigos de aquello. Y yo digo que fue lo que pasó entre los que se le escondían por medio y aquellos que se ofrecieron a los oficiales y dijeron: si ustedes nos callan, no podremos callar, porque nuestros ojos han visto al Dios de la vida, y todos sabemos que la respuesta es la resurrección. Ese es el punto, la resurrección. La resurrección cambió a la gente cobarde y oculta por temor a la muerte, a exponerse y a predicar y ser testigos y a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, para que la gente como nosotros podamos estar adorando en este tiempo a Dios 2000 años después. Llevaron el evangelio a todas partes. La resurrección es la respuesta a ese cambio de las personas. Como ellos pudieron ver que el Señor había resucitado, y ahí fue cuando creyeron. Entonces eso vino y trajo una convicción nueva a sus vidas. Vino y trajo a ver las cosas que realmente el Señor quería mostrarle. Pero tuvo que pasar eso para que ellos se pudieran dar cuenta que Él era el que había enviado el Señor Jesús, que Él había sido. Entonces, ¿cómo hay un cambio cuando la gente ve realmente, como cuando te sucede algo que dices tú realmente viene de parte de Dios, que esto es lo que sucede viene por parte de Dios? Entonces muchas veces hay un cambio en nuestra vida, hay un antes y un después de la situación.
La resurrección es la respuesta a este cambio. Gente que se ocultaba por temor ahora se ofrece a predicar. Gente que no quería estar cerca de Jesús ahora se comprometen con Él en público. E incluso gente que quiere huir ahora está yendo de pueblo en pueblo predicándole a la gente. Él está vivo, Él es el Mesías que estábamos esperando. Y la única explicación para un cambio tan dramático es la resurrección. No hay otra explicación para que la gente realmente pueda entenderlo de esa manera. La resurrección les dio la fuerza para ser testigos. La resurrección les dio la fuerza para proclamar en vez de llorar. Y la resurrección les dio la fuerza e incluso a la hora de su muerte. Se ofrecieron nuestros hermanos. Siglos después fueron sacrificados en estadios romanos. Fueron devorados por leones, hambrientos, fueron ofrecidos como antorchas en estadios, despojados de todo lo que tenían en Roma. Pasó exactamente así. Y lo que no logró detenerlos a ninguno de esas personas que los quería matar y acabar es que cada uno de ellos decía: conocemos a aquellos que predicaron y que lo vieron, anduvieron con él, comieron con él, lo vieron ascender al cielo y no nos podemos callar. No nos vamos a callar, Él es el Dios de la vida. Por eso también nosotros también tenemos que tener esa convicción. No nos podemos quedar callados, no tenemos que nada más estar recibiendo cada domingo o cada día que tengamos una reunión. Simplemente tenemos que recibir y también hablar y decirlo. Y porque mucha gente, así como ellos escucharon y ellos vieron, y ellos no se quedaron callados y a través del tiempo siguieron predicando y hablando de la palabra de Dios. Entonces nosotros nos toca hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué retener la bendición nosotros para más personas. Es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que estamos nosotros en este lugar. La luz le amaneció. Isaías lo vio en ese verso y dijo: después de su sufrimiento verá la luz, a la luz de la resurrección. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Canta esto porque dice que las piedras que la gente pone para que impedirle a Dios actuar en nuestra vida, Dios las mueve como nada y se sienta sobre ellas, así como el ángel se sentó sobre la piedra. Muchas veces la gente nos quiere poner piedras de tropiezo, pero el Señor es el que se encarga de quitar todas esas piedras. Y como dice aquí, literalmente, Él se sienta sobre ellas. Se sienta sobre lo que parece imposible, se sienta sobre nuestras dudas, sobre nuestros temores, sobre la culpa, sobre aquello que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Cuando el enemigo viene a estorbar, cuando el enemigo viene a poner trabas a nuestra vida, el Señor se encarga de mover todo eso. Su aspecto era como un relámpago, hablando de lo del ángel. Su ropa era blanca como la nieve y los guardas tuvieron tanto miedo de que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, dice la palabra. Y el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue resucitado, pero ya cambió de dirección. Él no se puede quedar aquí en una tumba, Él la tomó prestada, porque ahora Él está sentado en gloria. Él es el Hijo de Dios. La muerte no lo puede detener y no lo puede callar. No está aquí, dijo el ángel, ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Él murió, pero tenía el poder de levantarse de entre los muertos. Ese es el punto. Esto causó un revuelo entre los discípulos. Los primeros discípulos que escucharon eso no lo creyeron, como muchas veces de nosotros no creemos ciertas cosas que Dios hace, que dudamos. Y en varios de los evangelios nos dice que fueron las mujeres las primeras que los vieron. Por mucho tiempo la religión condenó a las mujeres diciendo:
fue la mujer la que cayó, fue la mujer la que fue engañada, fue la mujer la que engañó a Adán. La religión también llegó a decir cosas tan grotescas y tan malas como no se puede confiar en las mujeres porque ellas son las que cayeron. Pero Jesús dice, ahórrense las palabras porque mis primeros testigos son las mujeres. Esas son las que iban a creer al Señor. María Magdalena fue la primera, le dijo, el Hijo de Dios está vivo. Ella fue lo que dijo. Los discípulos estaban medio confundidos y algunos no creyeron, pero ellas estaban claras. A veces las mujeres ven ciertas cosas que nosotros como hombres no vemos, como que tienen cierta más claridad en situaciones que uno como hombre no ve. En tu matrimonio muchas veces hay cosas que estás haciendo o que vas a hacer o que piensas hacer, y si le platicas a tu esposa, le comentas lo que va a hacer, ellas tienen eso de que ven las cosas un poquito más a veces que nosotros. Entonces, ¿cómo es la importancia de que tenemos que también escucharlas y ver ese punto de vista, ¿no? Y bendito sea esto porque trata de la fe. Escúcheme bien, esa se pone de pie cuando realmente las mujeres se ponen a orar, cuando realmente la mujer intercede, cuando la mujer clama al Señor. Cosas grandes pasan, cosas grandes suceden, pero realmente cuando se ponen, son las que se ponen de pie y luchan por su familia, y luchan por lo que claman, por lo que quieren hacer. Entonces, ellas buscan a Dios, se encienden con el Espíritu Santo y pelean por las cosas de Dios y pelean por su matrimonio, como les decía ahorita, pelean por sus hijos y no se cansan, aunque se vuelvan duros, rebeldes. Ellas doblan la rodilla y dicen, se me gastará la rodilla. Primero, se cansarán ellos de ser duros antes de yo buscar a Dios hasta que vea su presencia y toque a mi familia y sea bendita Dios por eso. Entonces muchas veces minimizamos las acciones de las mujeres, pero realmente Dios las ha puesto en un lugar muy especial, y más que a nosotros como maridos nos ha mandado como esa ayuda idónea que dice su palabra, porque muchas veces, como les comentaba, no hay cosas que nosotros no vemos o que no tenemos claro, y ellas realmente están enfocadas y realmente nos pueden dar ese consejo también. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para usar a una mujer, como lo hizo con María Magdalena. Dios se puede revelar al corazón de una mujer, levantarla y usarla como quiera usarla. Y al momento que el Señor llama por su nombre a María Magdalena, y ahí es cuando se le cayeron las vendas de los ojos, cuando dijo, María, ¿por qué nadie te llama por tu nombre como lo hace el Señor? Porque nadie nos conoce mejor a nosotros. No nos puede decir, a mí no me puede decir mi nombre, porque realmente Él me conoce. Él sabe cómo soy, Él sabe cómo piensa, Él sabe cómo me dirijo, Él sabe lo que hago, Él sabe lo que no hago. Entonces no hay otra persona que nos conozca mejor como el Señor Jesús. Él sabe con qué tono llegarte, cómo hablarnos a través de su palabra. Él sabe cómo entender, cómo nos entendemos con su Señor, pero Él sabe cómo llegarle a todo, a tu corazón, como nadie puede llegarle. Cuando Él te dice, cuando vas a hacer algo, o cuando estás dudando, y cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, que te dice, hey, no hagas esto, o no te metas por ahí, o no te vayas por ahí. Él realmente, nosotros nos damos cuenta que es Él hablándonos a nuestra vida. No son casualidades ni cosas así. Él realmente es el que nos está hablando a través de su palabra. Cuando Él dice cállate, cuando Él dice tú sabes que es Él, y cuando tú le pones miles de excusas, tú sabes que Él te está llamando. Y cuando ella se da cuenta, se voltea y grita, maestro. Y la escritura dice que Jesús le dijo, suéltame, porque ella se le fue a abrazar, lo abrazó. Y lo único que esa mujer esperaba ese día era ver al llegar a ese lugar. Pues que esperaba ver
un cuerpo golpeado, rastros de sangre, aún ver el cuerpo del Señor ahí todo molido, su cabeza, cabeza hinchada, su rostro, eh, la corona de espinas que le habían, por las coronas de espinas que le habían clavado. Pero lo que ella se encontró fue a su Señor diciendo su nombre, María. ¿Por qué estás buscando donde no tienes que buscar? ¿Por qué sigues estacionada en el viernes cuando ya es domingo? ¿Por qué seguimos buscando respuestas en el pasado nosotros muchas veces también? Como cuando Dios está en el futuro de nosotros, porque al enemigo le conviene dejarnos arruinados, pegado en tu caída, pegado en tu fracaso, en tu adicción, en ese momento en que trabajaste en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a Dios de una manera plena, pero hoy no lo estamos experimentando? ¿Y qué hacemos para ayudarnos a experimentarlo? Nos vamos a la tumba y nos vamos al pasado. Siempre cuando sucede así, nos quedamos nosotros en el pasado. Dios nos está llamando a ti y a mí a que nos levantemos de esa tumba. Dios está llamando a que sueltes de tu pasado, que veas hacia el frente, porque nuestra esperanza vive. Nuestra esperanza está viva. El Señor está diciendo, adelante, es donde yo me voy a revelar a tu vida. Fuiste muy bueno en el pasado. Serviste a Dios en el pasado. Sentiste a Dios en el pasado. Dios no está en tu pasado ni en el mío. Dios está en el frente tuyo diciendo, si me das la oportunidad, yo te voy a llevar a una nueva relación conmigo. Si me das espacio, yo te voy a enseñar a adorar al Dios vivo. Eso es lo que nos dice el Señor este día. Si me das espacio en tu corazón, el cambio está en la vida de las personas. Se da dependiendo de cómo nosotros ponemos fe en su palabra, cómo reaccionamos ante su palabra, determina hacia dónde vamos en nuestra relación con Dios y hacia dónde vamos nosotros en la vida. Un punto más, habiendo dicho esto, a los discípulos que se regresaban a la aldea de Maús, desanimados, cabizbajos al ver lo que había sucedido con el Señor. Hasta Juan nos dice que en el texto que Jesús se les aparece entonces y les cuestiona que si por qué iban con esas caras, que si por... Perdón, hermanos, la tecnología falló, pero gloria a Dios también por eso, ¿no? Y nos quedamos en donde que les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Hablándole cuando se encontró a los discípulos, el Señor. Les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tan desanimados? Y los discípulos le contestan, tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó. Y él dice, pues, ¿qué le pasó? Pues de cómo mataron al Señor Jesús, a Jesús, dice. Y no se dan cuenta que les estaba hablando al Señor. Y dicen que en que nosotros creemos en tiempo pasado, creíamos que Él era el que tenía que venir, pero ya no, dicen los discípulos. Es por eso que nos estamos yendo a Maús. Cuando la gente pierde la fe, cuando perdemos la fe en el Señor, cuando perdemos la fe, cuando perdemos una esperanza, volvemos al lugar donde Dios nos sacó. Vamos y caemos al mismo lugar de donde nos sacó el Señor. Entonces, cuando nuestra fe es movida, cuando nuestra fe viene y se mueve, vamos y recurrimos a donde queremos estar cómodos, a donde queremos estar ya sin ninguna esperanza, pero Dios no nos deja. La esperanza, y que Jesús, cuando la gente está enfocada en la tumba, la saca de ahí diciéndoles la palabra, tardos de corazón para creer todos los que han dicho quiénes. Las profecías, hermanos, estaban escritas. A Dios no se le va un detalle de la mano. Lo que le pasó a Jesús no fue accidente. Los profetas dijeron, porque era el plan de Dios. Esta palabra gobierna la historia, esta palabra gobierna gobiernos, y esta palabra puede gobernar tu vida y llenarla el propósito de Dios. Si basas tu vida en lo que Dios dice, si nosotros basamos nuestra vida en lo que esta palabra dice, si basamos nuestra vida, nuestra relación
el Señor a través de su palabra nos va a sacar adelante y nos va a llevar. Y cuando Jesús les dice, son tardos para recordar todo lo que los profetas dijeron, y aquel par de discípulos comenzaron a dejar de la desesperanza y al ser llenos de fuego y a empezar a decir, pero nosotros creíamos que era víctima. Pero no, señores, en el reino de Dios no hay víctimas. Hay gente que camina en el propósito de Dios. Y entonces Isaías cobra sentido. Quizá Jesús pasó por varias de las profecías de Isaías 600 años antes de en las copias. Hay copias del libro de Isaías. Son las copias más abundantes que hay de la literatura antigua. Pero cuando hay copias lo más viejas posibles, eternamente bien conservadas, como sucede con el libro de Isaías, los historiadores dicen lo más probable que lo que estamos leyendo hoy es exactamente lo que se escribió, queriendo decirnos a nosotros, si no creen en profecías, no crean. Pero cuando Isaías habló 600 años antes, se cumplió el día que Jesucristo murió y resucitó. Y si estamos entendiendo bien el mensaje, a mí Dios me está diciendo, no te preocupes, cree la palabra de Dios, base su vida en la palabra de Dios, porque si él prometió que enviaría a un redentor, desde Génesis capítulo 3 dijo, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y tú le herirás el calcañar, pero ella te va a romper la cabeza. Desde ese momento habló de que Dios enviaría a alguien que nos rescatara de lo que Satanás hizo con la raza humana al alejarla de Dios. Dios prometió y cumplió en la cruz. La salvación vino para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos regresar a Dios. Así que cuando Dios dice, Él lo hace, y mejor que yo puedo hacer es no vivir de acuerdo a modas o tendencias, sino a lo que dice la palabra de Dios. Yo honro la palabra de Dios y hay esperanza en la palabra de Dios para que tú y yo podamos recuperar esta esperanza para comenzar de nuevo hoy. Hay esperanza para poder tener perdón de mis pecados y esperanza para tu matrimonio, para tu familia y para todo lo que te rodea. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con la palabra de Dios? Porque los discípulos agarraron la onda, como decimos, ¿no? Y dijeron, si los profetas dijeron es verdad, más vale que no callemos, dijeron los discípulos. Él es el Hijo de Dios y el mundo lo va a saber. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué estamos haciendo nosotros para que la gente realmente pueda conocer al Señor Jesús, que pueda conocer su palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿A dónde la hemos puesto? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Estamos respetando la palabra de Dios? ¿Estamos amando la palabra de Dios? Si hay alguna época o si hay algún tiempo que ha habido abandono de la palabra de Dios, es en este tiempo. Si ha habido una época de la vida que la gente ha tenido pereza en conocer más de la palabra de Dios, es en este tiempo, porque se ven muchas cosas que están sucediendo en el mundo, que están pasando, y que realmente la gente no está leyendo y no se está metiendo con el Señor. La Biblia dice que es hoy. Muchos de nosotros estamos muriéndonos espiritualmente, de inanición espiritual, porque no nos hemos dado el tiempo de ver lo que Dios dice de mí en la palabra y en nuestra vida espiritual. Se está basando en experiencias esporádicas, en momentos emocionales, cuando vamos a un congreso, cuando estamos en una conferencia o en un servicio, pero no en lo que dice la palabra de Dios, en lo que rige el universo. Y yo termino con esto. Dice, la palabra dice que la raza humana cayó en pecado y está caída, pero que Dios prometió enviar a un Mesías y lo envió.
Y esta palabra dice que todo que el que crea será salvo. Esta palabra dice que el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y vive de acuerdo a su palabra, va a ser llamado Hijo de Dios y tiene herencia en el cielo. Y si yo creo esa palabra, lo mejor que yo puedo hacer es arrepentirme de mis pecados y cambiar la dirección de mi vida y comenzar a regir mi vida con el consejo precioso y eterno de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tu revista favorita puede pasar, tu artista favorito puede pasar, las modas pasan, los gobiernos vienen y van, las tendencias se van, lo que digan tus amigos también se va, pero este libro es el que va a permanecer para siempre. Y como nosotros tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que profundizar en su palabra, tenemos que estar meditando en su palabra todos los días, tenemos que instruir a nuestra familia, instruir a nuestros hijos, basado en la palabra de Dios, basado en lo que Dios quiere hacer. Primeramente tenemos que leerla, escudriñarla y enseñarla a nuestros hijos. Porque si nosotros queremos un cambio en nuestra familia, si nosotros queremos un cambio realmente en la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos puedan ver realmente como cuando Dios quiere hacer la voluntad en sus vidas también, tenemos que instruirlos. Y aún cuando es su palabra, aún cuando sean viejos no se apartarán de ella. Entonces qué importante es de que nuestros hijos, desde por más chiquitos que estén, les podamos instruir la palabra, podamos hablarles de la palabra de Dios, que ellos puedan ver y puedan realmente entenderla. Entonces aquí el Señor es muy claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra? Estoy respetándola, la estoy estudiando, la estoy guardando en mi corazón, la estoy metiendo en mi corazón, estoy siendo celoso con la palabra de Dios. Realmente el Señor vienen muchas promesas en la palabra, pero una de las promesas que dice que Él no nos va a dejar, Él va a estar siempre con nosotros, aún en los tiempos difíciles, aún ahorita que estamos pasando por esta pandemia que está sucediendo y tantas cosas que están saliendo, el Señor ha estado con nosotros y Él va a estar porque su promesa ha sido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces nosotros tenemos que creer esa palabra, tenemos que creer esa promesa que Dios nos ha hecho y tenemos que realmente vivir conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque tus misericordias, Señor, han sido nuevas este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos para que pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos, Señor, en tu tiempo, Padre. Porque la obra es tuya, Señor, no de nosotros. La obra que tú empezaste en nuestras vidas, Señor, sabemos que tú la vas a perfeccionar y la vas a terminar, la vas a llevar a cabo, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito para nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres quien tiene el control de todo, Señor, todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de mis hermanos, Señor, en mi vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. No nos apartaremos de ella, Señor. Estaremos meditando, Señor, y estaremos escudriñando tus escrituras todos los días, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, esto es el mensaje que les traía este día. Espero que puedan meditar en ello, puedan leer la escritura y podamos gozarnos en lo que el Señor va a hacer. Pues nos estamos viendo, cuídense mucho. Sabemos que no tenemos que bajar la guardia con lo que está pasando. Hay todavía situaciones, tenemos que ocuparnos de todo lo que está pasando, ser prudentes y pues para seguir orando por las peticiones que se levantaron este día, para que el Señor traiga ahí agua en las personas que estamos orando, ¿no? Y que realmente podamos ver lo que el Señor va a hacer en esas familias, Señor. Nos estamos viendo, entonces nos vemos el miércoles y pues que el Señor nos siga bendiciendo y que tengan un bonito domingo, compañía de su familia.
Hasta luego.